Capítulo 3 del libro de Hebreos, versículo 7. Dice así la palabra de Dios. Por lo cual, como dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Diga amén. Ahora capítulo 4 del mismo libro de Hebreos, verso 9 al verso 12. Dice así: por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén y amén. Hoy quiero compartir la palabra de Dios con el tema el reposo del Señor, o también el descanso que nos da el Señor. Amén. Cuando una persona está pasando dificultades, está enfrentando luchas, cuando una persona está bajo la presión por alguna situación, una enfermedad, un problema familiar, deudas, problemas jurídicos, una enfermedad, entramos bajo una opresión. Algunos caen en depresión, otros en ansiedad, porque los problemas se convierten en cargas. ¿Están de acuerdo? Un problema se convierte en un peso que uno no puede cargar, una carga que no nos deja dormir, un peso y una carga que termina dañándonos el mal genio, anulándonos, etcétera, etcétera. Supongamos que el problema es un problema jurídico. Si de pronto hay un pleito, hay una demanda, y entonces que hay un embargo, por decirlo así, y por supuesto, las personas que están en ese pleito, en esa demanda, van a entrar en un momento de opresión, de dificultad, de angustia, de aflicción. Pero cuando esa persona contrata a un abogado y le entrega el problema al abogado, la persona entra en un descanso, porque ya alguien se encargó de ese pleito. ¿Sí o no? La persona descansa. Mientras no hay un abogado que lo defienda, el problema lo tiene él. Pero tan pronto contrata a un abogado, le entrega el problema al abogado, y entonces entramos en un descanso. Entramos en un reposo porque hay alguien que se encargó del problema. Y por lo general, confiamos en el abogado. Amén. Y si es un buen abogado, nos va a decir, tranquilos, yo me encargo de eso. Y usted sencillamente descansó, porque hay alguien que se encargó. La buena noticia es que en el libro de Mateo capítulo 11, en el verso 28, dijo el Señor Jesús, vengan a mí todos los que estén cargados y afligidos, y yo los haré descansar. Yo los haré descansar. El Señor Jesús se nos revela como nuestro Salvador, como nuestro sanador, como nuestro pastor,
como nuestro proveedor, como nuestra ayuda, como nuestro socorro, como nuestro consejero, como nuestro abogado, defensor. De tal manera que todo el que viene a Jesús de Nazaret entra en un reposo, entra en un descanso, porque le entrega al Señor todas sus cargas. ¿Y cuántos creen que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios? ¿Cuántos lo creen? Amén. Entonces, en el pueblo de Dios, o el cristiano, debe ser alguien que entra en el reposo del Señor. Amén. Ese es el título del mensaje. El reposo del Señor. Y es lo que nos dice el libro de Hebreos. El libro de Hebreos, el apóstol Pablo, bueno, se cree que que el apóstol Pablo escribió el libro de los Hebreos. Otros creen que fue otro predicador. Pero el que escribió este libro a los Hebreos nos dice que el pueblo de Israel, en la época después de salir de la esclavitud, Dios los libera, Dios vence a sus enemigos, Dios los rescata y les da la promesa de una tierra prometida. Y ellos son guiados, son liderados por Moisés a una tierra que Dios les prometió. Salieron de la esclavitud, de la ruina, de la miseria, de la pobreza, pero tenían una promesa. Dios les va a dar una tierra donde va a fluir leche y miel. Una tierra donde hay minas de oro, de cobre, de plata, de níquel. Y Dios los va a prosperar en esa tierra. Pero en el camino ellos, a pesar de que vieron cómo Dios venció a sus enemigos, cómo Dios los liberó, cómo Dios hizo milagros en el desierto, sacó agua de la roca, como una nube los protegía de día del sol y una columna de fuego los protegía de noche de las fieras. A pesar de que ellos vieron que Dios estaba a favor de ellos, que Dios quería bendecirlos, ellos fueron incrédulos. Sí. Uno de los pecados de los que verdaderamente es imposible que Dios tenga misericordia de nosotros es si somos incrédulos a su palabra. Nosotros vivimos por la fe en su palabra. Usted y yo vivimos por la fe en sus promesas. Dios ha prometido bendecirnos, sanarnos, liberarnos, prosperarnos, guiarnos, aconsejarnos, levantarnos todas las veces que sea necesaria. Pero todo lo que Dios quiere hacer por nosotros depende de que usted pueda creer que Dios está a favor suyo, que Dios te ha amado de tal manera que envió a su único hijo para que creas en él y no te pierdas. Todo depende de que podamos creer en Dios. Creer que todo lo que Dios tiene para nosotros es por un regalo, es por gracia. ¿Sí? Cuando se habla de la gracia de Dios, tenemos que hablar de la fe. La gracia de Dios es un regalo inmerecido. ¿Sí? Dios nos sana no porque usted merezca ser sano, sino que Dios llevó nuestras enfermedades, como dice Isaías 53, que el cuerpo de Él fue herido por nuestras rebeldías, que su cuerpo fue molido por nuestros pecados y que por las heridas y las llagas de su cuerpo Él nos ha dado la sanidad. O sea, es un regalo. Todo lo que Dios nos da y todo lo que usted busque de Dios es un regalo. Pero tristemente caemos en el error de pensar de que vamos a buscar a Dios a pedir lo que merecemos. O sea, hay algunos enfermos que dicen, yo creo que Dios no me sana porque yo no he hecho nada para Él, yo no soy digno. O sea, yo he cometido muchos errores. Yo creo que Dios no me va a suplir mis necesidades porque es que yo no he hecho nada para Dios, o sea, no merezco. Y cuando hablamos de gracia, de la gracia de Dios, estamos hablando de que usted siempre que se acerca a Dios, nunca se acerca por sus méritos, sino por la gracia de Dios. Amén. Nunca esperes nada porque tú lo mereces, porque siempre va a haber
uno o dos o tres argumentos que nos van a decir, tú no eres digno, tú no mereces. Entonces, si nos acercamos por ley, o sea, porque merecemos, va a ser difícil tener fe. La fe es que Dios nos ama independientemente de quién somos. Dios nos mostró su gracia y su salvación al enviar a su único Hijo a morir por el pecador. ¿Sí? Y Jesús obedeció, y Jesús llevó nuestros pecados, y Jesús recibió el castigo por nosotros. Dice Romanos capítulo 5, verso 8 y 9, dice, en esto consiste el amor, en que siendo aún pecadores, o sea, cuando no teníamos nada a favor nuestro, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. O sea que Jesús no murió porque usted hizo algo especial, porque usted merecía, porque usted era digno, porque usted tenía palanca. Jesús murió por nosotros porque nos amó a pesar de que aún éramos pecadores. Cristo murió por nuestros pecados. Entonces debemos partir de que nos acercamos a Dios no por ley, sino por gracia. Amén. Siempre por gracia. ¿Y qué pasó con los israelitas en el desierto? ¿Vieron la gracia de Dios? Vieron cómo Dios los apoyó, pero oyeron la voz de Dios y no creyeron a la palabra de Dios. No creyeron a la palabra. Y dice que Dios se enojó con ellos y Dios dijo, no entrarán en mi reposo. Hay un reposo que nos da Dios. Así como la persona que lleva un bulto y va cansado, y de pronto se acerca una camioneta y le dice, ¿quiere que le ayude? Y dice, ay, gracias. Y suelta el bulto, lo pone en la camioneta y usted se sienta en la parte de atrás y entra en un reposo. Dios quiere que tú entres en el reposo de Él. Que todas las cargas que tú tienes, todos los problemas, hay gente que está cargando el problema de la enfermedad. Hay otros que están cargando el problema, las dificultades financieras. Yo no sé si usted, yo recuerdo que cuando acepté al Señor Jesús como mi Salvador, yo salí de la iglesia sin ni una carga, sentí que se cayeron toneladas de peso. Porque aceptar a Jesús es entregarle a Él todas nuestras cargas. De pronto a veces se nos olvida. Empezamos entregándole las cargas al Señor, pero después volvimos a tomar las cargas. O sea, cuando hay verdadera fe, por eso dice, si escuchas hoy su voz. Pero ¿qué pasa cuando escuchamos la voz de Dios? Dice Romanos capítulo 10, verso 17, la fe viene por oír y oír la palabra de Dios. O sea, cuando oímos la palabra de Dios, creyendo, le entregamos a Él las cargas. Le entregamos, Señor, creo que tú llevaste mi enfermedad. Te entrego mi enfermedad. Creo, Señor, que tú eres mi pastor. Tú eres mi ayuda. Te entrego esta lucha familiar, este problema con mi esposo o con mi esposa. Te lo entrego. Yo no puedo hacer nada, no sé qué hacer. Te entrego la carga. Amén. Y cuando usted suelta, entonces usted descansa. Pregunta. ¿Usted ya le entregó sus cargas al Señor? O las cargas cuando se acuesta se las pone aquí en el pecho y no puede ni respirar y toda la noche no duerme. ¿Ya le entregó las cargas? O cuando va a salir de la casa coge el bulto y ¡tum! Se lo echa al hombro y sale a trabajar. ¿Ya le entregó sus cargas? ¿Quiénes no le entregan las cargas al Señor? Los que no escuchan la palabra de Dios. Por eso dice, si oyeres hoy mi voz, no endurezcas el corazón. Si escuchas la promesa de Dios y crees en la palabra de Dios, viene la fe en Dios. Señor, yo no puedo vencer esta enfermedad, yo no puedo vencer este tumor, este quiste, este cáncer. Yo con preocuparme no voy a vencer, pero te entrego esta enfermedad. Ese es el principio de la fe, que aprendamos a descansar en el Señor. Entonces hay un reposo que nos da el Señor Jesús. Y ese reposo viene por la fe en el Señor. Por eso en el capítulo 4 de Hebreos, en el verso 10 dice la palabra,
porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Procuremos pues entrar en aquel reposo, para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Amén. Procuremos entrar en el reposo. De tal manera que el libro de Filipenses capítulo 4, vaya conmigo a Filipenses, siempre usted va a encontrar que la palabra de Dios de una u otra manera nos habla de reposar por la fe en el Señor Jesús. Dice Filipenses 4, a partir del verso 4, dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. O en otras palabras, sepa que Dios está contigo. Sea el reto, la lucha, la conquista, el compromiso, sea el problema, la dificultad, la adversidad, sea lo que la enfermedad que tenga que enfrentar, regocíjese en que el Señor está con usted. Regocíjese en que usted no está solo, porque esa es la diferencia del incrédulo al creyente. El incrédulo está solo. El incrédulo está desamparado, está sin Dios. Pero nosotros tenemos a Dios como nuestro Padre, amén. Tenemos al Señor Jesucristo como nuestro pastor, como nuestra ayuda. Hágase esa pregunta, ¿usted es un incrédulo o un creyente? ¿Usted cree que Jesús murió por sus pecados? ¿Resucitó y ahora está a la diestra del Padre? ¿Usted cree que Jesús es su pastor? Si usted cree que el Señor Jesús es su pastor, entonces regocíjese en el Señor. ¿Qué significa? Que si viene algún problema, bueno, toca enfrentarlo, pero con el Señor, amén. Que si hay alguna dificultad, alguna adversidad, bueno, lo vamos a enfrentar, pero nunca el cristiano enfrenta sus luchas solo, sino con el Señor. ¿Usted está enfrentando sus problemas y sus luchas unido al Señor? ¿Cuándo nos unimos al Señor? Nos unimos al Señor cuando creemos en su palabra. Cuando usted toma la promesa de Dios y le cree a Dios, entonces usted se une a Dios. Cuando usted escucha la promesa de Dios, pero no le cree a Dios, entonces usted está separado de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Entonces, si hay una enfermedad y estás enfrentando una enfermedad, y usted lee Isaías 53, que dice, ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, llevó nuestros dolores, porque fue herido por nuestras rebeldías, porque su cuerpo fue molido por nuestros pecados, y por sus llagas somos sanos. Si oyes hoy su voz, y no endureces el corazón, sino que si oyes hoy su voz, y crees, si le crees a Dios, te unes a Dios. Ahora esa enfermedad, usted le va a enfrentar con el Señor. Ahora el Señor viene a darte la fuerza, a darte la fe y a obrar un milagro. Porque si crees, entonces el Señor Jesús dijo, si crees, verás la gloria de Dios. Si crees en la palabra de Dios, entonces Dios obrará un milagro en su vida. Lo contrario es, si escuchas la palabra, pero no la crees, entonces sigues solo. Si tienes alguna necesidad, si necesitas, bueno, todos tenemos necesidades. Hay necesidades que las podemos suplir, pero hay otras que se salen de nuestras manos y son necesidades imposibles para nosotros. Pero Filipenses capítulo 4 en el verso 19 dice Dios en su palabra, ahora Dios te proveerá y Él te suplirá en cada una de tus necesidades conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Entonces, si usted escucha esa promesa y la cree, te estás uniendo a Dios. Entonces vas a tener la fe y le va a decir, Señor, esta es mi necesidad. Te entrego esta necesidad y usted va a descansar. Cuando usted cree en el Señor, usted descansa en el Señor. Y entonces usted puede dormir tranquilo. Usted no sabe cómo Dios irá a hacer el milagro porque hay cosas que en nuestra mente no logramos llegar a esos niveles de entender cómo Dios hará el milagro. Nosotros simplemente creemos. Amén. Entonces, hay un reposo que nos da el Señor. Pero ese reposo es porque tú crees en las promesas de Dios.
Usted encuentra gente por la calle y usted le pregunta, ¿usted cree en Dios? Y mucha gente dice, sí, claro, yo creo en Dios. Pero creer en Dios va más allá de decir, yo creo que hay un Dios. Creer en Dios es creer en la palabra de Él, en lo que Él dice. Si Él dice que Él es mi proveedor, y si Él dice que cuando yo tenga necesidades, Él me va a suplir y me va a proveer conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Si yo creo, entonces voy a entrar en el reposo, porque digo, Dios se encarga de esta situación. ¿Sí me estoy explicando, hermanos? Usted ya entró en el reposo del Señor. Yo recuerdo que recién me convertí, tenía muchas cargas. Con una mano sostenía un problema, con la otra otro problema, con un pie un problema, con el otro problema. Y hay cosas que solo son problemas y cargas que lo que hacen es enfermarlo, deprimirlo, enojarlo, resentirlo. Porque con preocuparnos no solucionamos nada. Hay cargas que llevamos ya visualizando la desgracia porque sabemos que no vamos a poder. Pero creer en el Señor Jesús es aceptar esa palabra, vengan a mí los que están cargados y afligidos. Señor, te traigo este problema. Yo no lo puedo solucionar. Eso sí es fe. Decirle, te entrego este problema, Señor. Y que usted crea que el Señor toma el control de tal manera que usted descansa. Eso es fe. Por eso leemos aquí en Filipenses, regocíjese en el Señor siempre. Otra vez digo, regocíjense. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres, porque el Señor está cerca. Por nada estéis afanosos. Diga, por nada voy a estar afanado. ¿Sí lo puede decir? Por nada voy a estar afanado. Dice, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea, este versículo nos dice que un cristiano, a pesar de sus luchas, de sus dificultades, de sus adversidades, de sus debilidades, de toda dificultad que esté viviendo, va a andar en paz. Pueda que hayan lágrimas, pero va a haber una sonrisa en su rostro. Claro, porque pasar por el fuego, pues no es fácil. Pasar por las aguas no es fácil. Pero siempre va a haber paz. Porque usted sabe que Dios va a obrar. Usted sabe que Dios te va a guiar, que Dios te va a aconsejar, que Dios va a pelear por ti. Y Dios quiere decirte hoy, querido hermano, la fe en una persona se ve cuando hay paz en su corazón. Porque si hay paz en su corazón, significa que el hermano le entregó sus cargas al Señor y está en el reposo que le da el Señor. Al tomar el Señor mi problema, me da el reposo o me da el descanso. O sea, lo normal de un cristiano es que esté en reposo. Y usted tiene que hacerse esa pregunta. Yo ya le entregué la carga mía al Señor. Hay gente que quiere mortificarse, hay gente que le gusta mortificarse, pero el cristiano es alguien que ya no se mortifica. El cristiano es alguien que confía en el Señor de tal manera que le entrega todas las cargas al Señor Jesús. Amén. Qué importante es que usted haga un alto hoy en el camino. Hay un reposo que me da el Señor. Yo ya entré en ese reposo. Solo los incrédulos nunca entran en ese descanso. Nunca entran en ese reposo. Andar preocupado y angustiado significa que no estoy creyendo en la palabra de Dios. Un cristiano es alguien que vive por la fe. Un cristiano es alguien que sabe que hay cosas que no puede hacer. Hay cosas que no podemos hacer. Por eso necesitamos un Salvador. Un cristiano es alguien que sabe que tiene debilidades. Muchas cosas las podemos hacer, amén. El problema no es lo que podemos hacer. El problema es lo que no sabemos y no podemos hacer. El problema está en aquellas cosas que se salen de nuestras manos. Esas son las que se convierten en cargas. Esas son las que traen depresión, ansiedad, angustia a la vida de una persona.
Pero si usted ha creído en el Señor Jesucristo y escucha su palabra, no endurece el corazón, sino que medita en las promesas de Dios y cree en la palabra de Dios, un resultado de creer en la promesa de Dios es que usted descansa del problema. Y Dios quiere que usted hoy suelte toda carga. No caigas en el pecado que cayeron los israelitas en el desierto. No tienes por qué continuar con opresión y con carga. Tienes que entregarle o debes confiar de tal manera en el Señor que le entregas la carga al Señor. Vaya conmigo al libro de los Salmos, capítulo 37. El Salmo 37 dice: confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra y te apacentará la verdad. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Dios es nuestro Padre, Dios es nuestra ayuda, Dios es nuestro proveedor, Dios es nuestro sanador. Dios pelea por nosotros, Dios nos aconseja, Dios nos inspira, Dios nos da vida. Dios es el Todopoderoso. Y continúa diciendo el verso 5: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Encomienda al Señor tu problema. Encomienda al Señor tu conquista, su sueño, tu reto. Encomendar es entregar. Encomienda al Señor tus debilidades, tus luchas. Encomienda al Señor tus errores. Dice: encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Eso es soltar, amén. Entregarle algo al Señor y confiar en Él es: el Señor ya tiene el problema. A diferencia, si lo tengo yo, es que yo ya sé que no puedo. Pero si el Señor lo tiene, yo sé que Él hará un milagro. ¿Habrá algo que tienes que entregarle hoy al Señor? No es normal que un cristiano ande deprimido. No es normal que un cristiano ande en ansiedad. No es normal que un cristiano ande angustiado. Eso es incredulidad. Eso significa que el corazón se endureció a las promesas que Dios te dio. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Verso 7 dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. ¿Hay algo que estás esperando que el Señor haga? ¿Hay algo que estás esperando? El libro de Hebreos capítulo 10, verso 35 dice: no pierdas la confianza, pero es necesaria la paciencia para que una vez hecha la voluntad de Dios, recibas la promesa, porque lo que ha de venir, vendrá y no tardará, porque el justo por su fe vivirá. Podríamos decir que aquellas áreas de su vida donde usted no ha logrado la victoria, aquellas áreas financieras, emocionales, de salud, del liderazgo, profesionales, familiares, en esas áreas donde usted está luchando y hay dificultades y hay problemas, es porque usted no se las ha entregado al Señor Jesús. ¿Y cuánto tiempo lleva luchando con eso? No, yo llevo luchando con ese problema, con mi mujer, con mi esposo, con mi hijo, con el trabajo, con las finanzas, con esta enfermedad. Llevo luchando 40 años. Entrégueselas al Señor. Si se las puede entregar, entonces, ¿cuál es la tarea del Señor? Porque el Señor dice: vengan a mí los que están cargados y afligidos, y yo los haré descansar. No, pero es que yo estoy cargado y afligido es por mis errores. No importa si es por sus errores. Segunda de Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros fue hecho pecado. O sea, hasta nuestros pecados tenemos que entregárselos al Señor. Si tú no puedes vencer un pecado, ¿qué vas a hacer? Señor, tranquilo, yo lo voy a vencer. Yo voy a vencer este mal genio, yo voy a vencer esta ira, yo voy a vencer esta amargura, yo voy a vencer esta inmoralidad, yo voy a vencer. No, entréguele los pecados al Señor. Dice: el que nunca pecó, por nosotros fue hecho pecado.
para que nosotros seamos la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, si usted no le entrega el pecado, significa que usted lo quiere vencer. Y si usted quiere vencer el pecado, cada vez que usted intente vencer el pecado, sigue cometiendo el error. Yo no sé si ya se dio cuenta de eso. Pero cuando usted le entrega el pecado, Señor, yo te entrego este pecado. Te entrego este mal genio, esta soberbia, esta ira, este mal genio, Señor, esta ambición. Yo te la entrego, Señor. Cuando tú le entregas los pecados al Señor, entonces el Señor vence el pecado por usted y por mí. Pero si usted no le entrega nada al Señor, significa que usted se responsabiliza. Y si usted se responsabiliza, se va a sentir frustrado, deshonrado, se va a sentir sucio, se va a sentir culpable, se va a sentir bajo juicio y bajo maldición. ¿La tarea cuál es? Entréguele al Señor. Entréguele al Señor. Señor, no me puedo entender con mi esposa. Lo estoy intentando, no lo intente más. Si usted cree que el Señor es su pastor, que el Señor está en el trono, que el Señor puede, entréguele al Señor el problema. Y usted va a ver que lo que no ha podido hacer en 30 años, en un segundo el Señor lo puede hacer. En el libro de Lucas capítulo 4, en el verso, Lucas 18, libro de Lucas capítulo 18, en el verso 27, dice la palabra de Dios. Bueno, leamos unos versos antes. El Señor Jesús dijo, Lucas 18, 25, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y los que oyeron esto dijeron, ¿quién pues podrá ser salvo? Y él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Lo que es imposible para ti es posible para Dios. Pregúntese o piense hoy, en este momento, ¿qué es imposible para ti? ¿Qué te ha sido imposible dejar, vencer? ¿Qué te ha sido imposible hacer? ¿Ha sido imposible relacionarte con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos? ¿Ha sido imposible pagar las deudas? ¿Es imposible para ti vencer la enfermedad que tienes? ¿Es imposible para ti sacar adelante el sueño, la conquista? ¿Es imposible dejar algún pecado? Bueno, ¿qué dice la palabra? Que lo que es imposible para nosotros es posible para Dios. Pero para que sea posible para Dios es porque usted le entrega esa situación al Señor. Señor, yo te quiero entregar mi incredulidad. Yo te quiero entregar mi pereza, mi desánimo. Quiero que me des la victoria. Siempre el principio para que Dios pueda obrar en nosotros es que usted crea en Él. Y que usted crea en Él significa que cree en sus promesas y cree en su preciosa palabra. ¿Cuántos dicen amén? ¿Será que hay alguna carga que te atreves a entregarle al Señor? Yo me acuerdo que recién casado, habían situaciones donde no nos poníamos de acuerdo con mi esposa. Y yo intentaba, porque yo era pues mayor espiritualmente, con más tiempo en la palabra, yo era un líder, y yo intentaba explicarle, predicarle, pero eso era imposible. Y un día el Señor me dice, ¿y por qué no me permites a mí? Yo estoy en su hogar. ¿Por qué no me permites a mí? Y me atreví a arrodillarme y decirle, Señor, te entrego esa situación. No me había levantado cuando ya mi esposa me dijo, mi amor, necesito hablar contigo. Sí, mi amor, ¿y qué? Tú tienes razón, mi amor. Y yo, uy, sí, tanto tiempo yo y el Señor en un segundo. ¿Sí ve que es la fe? ¿Hay alguna carga que necesitas entregarle al Señor? Dios quiere que hoy sueltes toda carga y salgas de este lugar liviano. Señor, te entrego mi soledad, te entrego mi familia, porque lo más, cualquiera podría decir, pues claro, esta es la vida cristiana, entregarle al Señor nuestras
nuestros problemas. ¿Cuántos dicen amén? El apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo Jesús estoy crucificado. Ya no vivo yo. Ahora vive Cristo. O sea que ¿quién es el que se encarga ahora de todo? ¿Quién? Cristo Jesús. Amén. Entonces, lo que es imposible para mí, es posible para el Señor. Por favor, incline su rostro y diga conmigo, Padre, yo reconozco, Señor, que hay muchas luchas en mí. O algunos podrán decir, Señor, solo tengo un problema. Pero ¿qué quiero que vean? Que se está pasando el tiempo y no has logrado la victoria. Se está pasando el tiempo y no has logrado solucionar el problema. Se está pasando el tiempo y te estás oprimiendo. Estás entrando en ansiedad, en depresión o estás frustrándote. No es porque vengas a la iglesia. Es importante venir a la iglesia. Pero si no le entregas al Señor, es que no confías en el Señor. Pero el Señor hoy quiere tomar esa carga, tomar ese problema, esa debilidad, esa dificultad. Que hoy puedas venir a la presencia del Señor y decirle, Señor, no quiero cargar más con este peso. No quiero seguir luchando, Señor. Hoy me muestras que no he obtenido la victoria porque no he confiado en ti, Señor. No he obtenido la victoria porque aún lo sigo intentando yo. No estoy viviendo por fe en esto. Mientras usted lo intente, mientras aún usted esté haciendo las cosas, no estás viviendo por fe. Por fe entras cuando le entregas al Señor y entras en el reposo del Señor. Hoy el Señor te dice, hijo, ese problema tuyo, esa necesidad tuya, no has visto la victoria porque no me la has entregado a mí. Hermano, la victoria es Cristo. El que venció los poderes demoníacos es Jesucristo. El que quitó toda acta de decretos que había en contra de nuestras vidas fue el Señor Jesús. El que despojó a los principados y a las potestades demoníacas en la cruz fue el Señor Jesús. El que venció nuestras enfermedades llevándolas en sus llagas fue el Señor Jesucristo. El santo, el que venció el pecado es el Señor Jesús. El que venció la muerte fue el Señor Jesucristo. El que está a la diestra del Padre es el Señor Jesús. Y Él es tu pastor. Él es tu sanador. Como dice Romanos 5, en esto consiste el amor de Dios, en que siendo aún un pecador, Jesús murió por ti. Siendo aún pecadores, la sangre de Cristo se derramó por nuestros pecados. La justicia es por la fe en el Señor Jesús. Que usted logre sentir el perdón de sus pecados, que usted logre experimentar que es libre de toda culpa, libre de toda condenación, que su conciencia sea limpia. Eso no lo logras tú, es por la fe en la sangre del Señor Jesús. Es que tú puedas creer y entonces soltar esa carga de la culpa, de la condenación, de la deshonra, de la vergüenza. Es porque crees que Jesús llevó tus pecados, pagó por tus pecados. Es porque tú crees que Cristo te redimió de la maldición. No hay maldición. Gálatas 3:13 dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho maldito por nosotros. Porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Que oír la palabra de Dios te lleve al reposo y que usted pueda decir, ya no hay maldición en mi vida. Ahora soy libre de la maldición de la ley. Ahora, dice Efesios capítulo 1, verso 3,
Gracias al Dios y al Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Ahora somos bendecidos. Cuando confiamos en el Señor, le entregamos a Él nuestras necesidades. Y confiamos que Él ahora hará por nosotros lo que nosotros no podemos hacer. ¿Será que puedes confiar? ¿Puedes descansar hoy y creer que el Señor hará por ti? Él hará por ti lo que tú no puedes hacer. Hoy le invito a que le diga: Señor, perdona mi incredulidad. Si tú estás cargado, oprimido, si estás en ansiedad, si estás frustrado, hermano, es porque no estás creyendo en el Señor. Y si no crees, tienes que hacer un alto en el camino, porque la Biblia dice: el justo por su fe vivirá. Porque el pecado del que nos redarguye el Espíritu Santo es el de incredulidad, de no creer en el Señor. Y si tú quieres llevar ese peso porque tú dices: es que no lo quiero soltar, yo mejor lo quiero llevar, es que no quiero soltar esta amargura, ni este resentimiento, ni esta rabia, es que yo no quiero perdonar, entonces tu corazón se está endureciendo. Pero hoy el Señor quiere sanar tu corazón. Y hoy el Señor te dice: hijo, entrégame tu carga. Hija, entrégamela. Y tú descansa de tus obras. Entrégame tu carga y descansa. Déjame que yo me encargo. De tal manera que nosotros descansamos de nuestras obras. Porque creemos que lo imposible para nosotros es posible para Él. Entonces tu rostro va a brillar. Si tú puedes creer que lo imposible para ti es posible para Dios, va a venir una sonrisa a tu rostro, porque vas a ver la victoria. Querido hermano, hay cosas que no podemos hacer. Hay cosas donde siempre vamos a fracasar. Donde siempre vas a fracasar. Pero nosotros somos de los que creemos que el Señor quiere y puede hacerlo por nosotros. Acepta hoy la gracia del Señor. Acepta la gracia. La gracia se recibe por la fe. Que todo lo que tú hagas no sea por ley, no sea creyendo que lo mereces, que eres digno. No importa si no lo mereces o no eres digno. Tú aceptas la gracia. Tú aceptas que Él te ama y crees. Por eso dice la palabra en Efesios 2, verso 8: por gracia sois salvos por medio de la fe. Hoy Dios va a obrar milagros en tu vida. Y lo que había sido imposible, vas a ver la gloria de Dios ahí. Y Dios empieza quitando la opresión, la angustia, la aflicción. Dios empieza quitando esa frustración de saber que estamos peleando con algo que no se va a ir y que no vamos a vencer. Y hoy va a venir el gozo de la salvación. Si usted quiere entregarle hoy las cargas, el problema, la dificultad, y decirle: Señor, yo te entrego mi pecado, te entrego mi atadura, te entrego mi debilidad, te entrego mi error, te entrego esta conquista, este sueño, te entrego este compromiso, esta responsabilidad, porque yo hoy quiero descansar, Señor. Hoy quiero entrar en tu reposo. Si tú quieres entrar hoy en el reposo del Señor, le invito a que se ponga de pie, por favor. Ponte de pie. Alza las manos al cielo. Y vas a visualizar tus cargas, sea una enfermedad, sea culpa, condenación, angustia, aflicción, sean problemas familiares, financieros, profesionales, sea el ministerio, tu liderazgo, tus discípulos, tus células, tu profesión, sea la carga que tienes, sea la culpa del recuerdo de tus pecados. Vas a visualizar que tienes esas cargas en tus hombros. Y hoy, en un acto de fe,
vas a ver que el Señor se acerca a ti y te llama por tu nombre. Te dice: César, Carlos, Marta, Claudia, entrégame tus cargas. Entrégamelas, hijo, hija. No sufras más con ellas. No lleves más esa angustia. Confía en mí. Entrégamelas, suéltalas. Vengan a mí todos los que están cargados, afligidos. Vengan y yo los haré descansar. El Señor sabe cuál es tu carga. Y ahora vas a soltar esa carga y se la va a entregar al Señor. Pero la va a soltar entregándosela. Así como decía que si usted le entrega a un abogado el pleito, el abogado se encarga. Hoy suelta esa carga. Suéltala. Suéltala. Suelta esa carga. Suéltala. Descansa hoy. Descansa hoy. Desarraígala de tu corazón. El Señor te dice: tranquilo, no eres irresponsable si me la entregas a mí. No estás teniendo una actitud de irresponsabilidad. No estás cayendo en un fanatismo, estás creyendo. Entrégamela hoy, porque lo que ha sido imposible para ti es posible para mí. Lo que tú no puedes hacer, yo lo haré. Y hoy suéltala, suéltala, suéltala en el nombre de Jesús de Nazaret. Di conmigo: Señor Jesús, te entrego, Señor, este problema, esta dificultad, esta enfermedad, mis errores, mis debilidades, mis culpas, mi condenación. Hoy te entrego, Señor, esta necesidad. Te entrego, Señor, esta debilidad. Te entrego a mi esposo, a mi esposa, a mi hogar, mis hijos. Yo no los puedo cargar. Te las entrego. Y hoy suéltalas en las manos del Señor. Suéltalas hoy. Y hoy el Señor te dice: hijo, por cuanto has creído, vas a ver mi gloria, hijo. Hoy yo tomo el control, te dice el Señor. No vayas a perder la confianza, pero es necesaria la paciencia para que una vez hecha mi voluntad recibas la promesa. Porque lo que ha de venir vendrá y no tardará, porque el justo vivirá por su fe. Hoy el Señor está rompiendo ataduras mentales. Tu mente está siendo desligada. Hoy el Señor está rompiendo ataduras emocionales. Hoy tus emociones son libres. Hoy el Señor te libera de toda opresión, te libera de toda depresión, te libera de toda ansiedad. Hoy eres libre de todo temor, eres libre de toda angustia. Y ahora el gozo de la salvación y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, viene a guardar tu mente y tu corazón. Y lo voy a invitar a que ahora hables con tu Señor y le digas: gracias, Señor. Gracias, Señor. Entro en tu reposo, Señor. Descanso de mis obras. Yo descanso de mis obras. Entro en el reposo y te doy gracias, Señor. Sé que tú lo harás. Señor, yo confío en ti y descanso en ti. En el nombre de Jesús, ahora dale un fuerte aplauso al Señor. Diga: gloria a Dios. Diga: gloria a Jesús.